Dios los bendiga. ¿Cómo están? Para bendecir. Bueno, muy bien. Antes de pasar a la palabra, me han pedido hacer una oración. Quiero invitar por acá a Daisy y a Nelson. Ellos están de fiesta, de aniversario. Están celebrando 10 años de matrimonio. Ya Lucy subió, ¿cierto? Ok. Luciana, que es el fruto de este matrimonio. Y no, Nelson, te admiro. Felicitarlos a ellos por estos 10 años donde creo que han visto la fidelidad de Dios en sus vidas, en su matrimonio, y que sean muchos más. Amén. Que Dios siga sosteniendo su hogar y siga siendo el centro, el eje de su matrimonio, y que vean crecer a su hijita, a Luciana, bajo ese temor que ustedes están sembrando en ella. Padre, en esta mañana, Dios, queremos darte la gracia, Señor, por esta pareja, Dios de los cielos, que en lo personal, Señor, he visto crecer, he visto cómo tú has obrado en sus vidas espirituales, Dios de los cielos, y darte las gracias, Señor. También he sido testigo de algunas cosas donde no lo han pasado bien, Señor, donde han venido las pruebas, las dificultades, Dios, pero también doy testimonio de cómo tú, Señor, esa fidelidad y esa misericordia, ese amor, se ha manifestado con ello, Dios. Señor, imploramos para que tú sigas sosteniendo esta pareja, este matrimonio, este hogar, Dios de los cielos, junto con su hija Luciana, que tu presencia, Señor, siempre sea manifestada en cada uno de ellos, que sea un hogar ejemplar, Dios, para aquellos que empiezan, que también van a conformar, y donde a través de ellos puedan ver, Dios, que tú eres fiel, Dios, no solamente desde el estado soltero, sino también en el matrimonio, Señor. Los bendecimos, ayúdales, Señor, en todas sus necesidades, tanto espirituales, físicas, económicas, Señor, y que allí ellos puedan seguir engrandeciendo tu nombre a través de lo que tú haces en ellos. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones. Muy bien. Asimismo, por acá, los líderes de las parejas nos han pedido que las siguientes, valga la redundancia, parejas se queden: Mary y David, Leonel y Nelly, Daisy y Nelson, María Eugenia y Julio, Giovanni y Valentina, Lady Alcides, lo vi, sí, por allá está, Alejandra y Juan Camilo. Por favor, se quedan al final. Les van a hacer una prueba, ¿no? Al final, por favor, una reunión cortica, no los demoran, para que no se les vaya a olvidar, no se nos vayan a ir. ¿Listo? Muy bien, vamos a la palabra de nuestro Dios. Ha sido una semana de mucha bendición en mi vida. Toda esta semana estuve en el seminario participando de un taller que se llama Predicación Transformadora, y de un proceso que inicié desde Langham, Escuelita Langham de Predicación, donde me han dado la oportunidad de empezar en algo que se llama Semillero. Dura 3 años y allí la idea es poder seguir aprendiendo el arte de la predicación. Aunque tiene 3 años, yo siempre he creído que el arte de la predicación nunca va a tener un fin hasta que Cristo venga. Amén. Entonces doy gracias a Dios porque aunque fue muy agotador, salía a las 7 de la mañana, regresaba a 7 de la noche a trabajar para cumplir también con mi parte laboral. Entonces costaba tarde también, pero doy gracias a Dios porque vi que Él me fortaleció para llevar todo ese proceso y toda esa semana. Quiero hacer un ejercicio antes de la lectura de la palabra, donde esta va a ser, en algún tiempo decían, la nave 1
y esta es la nave 2, ¿sí? Nave 1 y nave 2. Y yo quiero que ustedes van a buscar un texto y ustedes van a buscar otro. Entonces, invito a que la nave 1 busque en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y ustedes, la nave 2, van a buscar Deuteronomio, capítulo 6, versículo, vamos a leerlo desde el 4. ¿Sí? Mateo, capítulo 7, versículo 24, ustedes. Y esa nave va a buscar Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Como bien lo decía el pastor, estamos en el mes de la familia, tratando algunos temas, los cuales queremos que puedan ser de edificación para cada uno de ustedes que representa un hogar, que representa una familia y que creemos que Dios puede seguir obrando a través de la palabra en cada uno de ustedes. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero confesarles esta mañana que me desperté a eso de las 6 de la mañana pasaditas y me desperté con una necesidad grande de orar. Esos momentos como que usted dice, Dios te está impulsando o que tú necesitas orar. Y me senté ahí en mi escritorio a orarle a Dios y a orar por la palabra de hoy. Pero antes de eso empecé a pedirle por algunas circunstancias que atraviesan en mi familia, mis hijas que hoy no pudieron venir, Violeta y Julieta. Juli amaneció hoy con 39 de fiebre. Entonces, a pedirle a Dios todo esto, ponerlo en su presencia. Pero sentí que el Espíritu Santo me habló y me dijo, silencio, no digas nada, no pidas nada. Y yo, pero quiero orar, no pidas nada. Porque a veces hay tanto ruido a nuestro alrededor y lo que menos escuchamos en nuestras oraciones es la voz de Dios. Yo no entendía esto, pero yo hice silencio y solamente quise concentrarme en Dios. Y yo le dije, entonces, Señor, permíteme acercarme y déjame verte, déjame escucharte. ¿Qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué quieres el día de hoy? Y esa experiencia yo quiero traerla hoy con ustedes, porque en Langham practicamos algo a través de la lectura de la palabra, el hacer un silencio para escuchar la voz de Dios. Entonces, en ese texto que ustedes han buscado, como les acabo de dividir, vamos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio. Mateo capítulo 7, verso 24. Ustedes van a estar atentos a la lectura, ahí se la están proyectando también, pero ustedes son los que me van a ayudar a leer ese texto, entonces los invito a ponerse sobre sus pies. Ustedes se pueden quedar sentados, solamente escuchen del ejercicio que quiero que hagamos y vamos a leerlo. Voy a leer en la versión Las Américas, ¿sí? Dice el versículo 24, entonces yo voy a leer 24, ustedes leen el 25 y así, ¿listo? Y traten de leerlo al unísono, a una voz, así sea de diferente versión, pero que se logre escuchar. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a meditar sobre esto que hemos leído. Y yo quiero que usted cierre sus ojos. Y usted le va a exigir a su cuerpo, a su mente, conectarse con Dios. Que en este momento su pensamiento sea Dios y lo que acabamos de leer y de escuchar. ¿Qué te ha dicho Dios en estos 4 versículos que hemos leído? ¿Qué te dijo Dios? ¿Con quién te identificas en este pasaje? ¿Con el hombre sabio o con el hombre insensato? El texto empieza diciendo: cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús. ¿Estás escuchando la voz de Dios a través de su palabra? ¿Qué te dice Dios? Ahora invito a los hermanos de la nave 2 que se pongan sobre sus pies y vamos a leer el texto de Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leerlo desde el verso 4. Yo voy a leer, así como el ejercicio que hicimos en la lectura anterior, y ustedes me ayudan respondiendo con el versículo siguiente. Dice el verso 4, ahora escuchen ustedes. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Cierren sus ojos nuevamente. Y en silencio escuche la voz de Dios. ¿Qué te dijo Dios en estos versículos? ¿Qué escuchaste de parte de Dios? ¿En qué parte de la historia en estos versículos te identificas? Escucha, Iglesia de Castilla. Tu Dios es un solo Dios. Escucha, Iglesia, ama al Señor tu Dios.
y guarda en tu corazón estas palabras que yo, tu Dios, te mando hoy. ¿Qué te dice Dios? Y dos personas valientes, con voz fuerte, que pueda responder en oración a esta palabra de lo que sientes que Dios te haya dicho, sea el texto de Mateo o el texto de Deuteronomio. Dos personitas. Amén. Amén. Gracias. Una más. Amado Padre, gracias porque nos instruyes y nos guías a ser sabios, a dirigir nuestro hogar, a saber que solo es contigo que tendremos los mejores cimientos. También nos instas, Señor, a ser diligentes, a continuar sin desfallecer para instruir a nuestros hijos, y que tú los guiarás. Ayúdanos a ser esos padres, a ser esas madres, a ser esos hijos que quieren escucharte y ser dirigidos por ti. Te alabamos y te damos muchas gracias por tu palabra y porque hablas en nuestras vidas en forma audible, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mujeres valientes. Muy bien. Edificando mi hogar sobre la roca. Edificando mi hogar sobre la roca. Seguimos bajo este tema donde el día de hoy buscamos que usted pueda experimentar, evaluar de cómo está su hogar delante de Dios y sobre qué está edificado su hogar. Ahora sí, quiero que me acompañen al texto que vamos a profundizar en esta mañana y que lo vamos a complementar con el texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? Y a través de esta imagen, parábola, ejemplo que Jesús está utilizando, vamos a mirar de cómo Dios habla de la edificación que debe tener nuestro hogar. Antes de profundizar en el texto, quiero contarles una historia de un hogar, de una familia que estaba en medio de una guerra que estaba sucediendo en el Medio Oriente. ¿Sí? Y en este hogar había una familia encerrada en su cuarto, conformada por un papá, una mamá y dos hijos. Un hijo de 14 años y una niña de 6 años. Y en ese momento ellos estaban siendo rodeados por bombas, por balacera, y el grupo rebelde que venía ocasionando esto venía con la intención de asesinar a todas las familias de aquella región.
El papá, un hombre judío, quienes tienen la práctica de estudiar los libros pentateucos, la Torá, había enseñado a su familia, a su esposa y a sus hijos a confiar en Dios en todo momento a través de la enseñanza. Pero ese día, este hombre temblaba, su voz se había ido, no era capaz de hablar por el susto que tenía en ese momento. Su hija de 6 años, también llena de pánico, de temor, al escuchar lo que sucedía alrededor, gritos, explosiones, balas. Al ver a su padre en esa posición, levantó su mirada hacia él y le dijo: Padre, ¿por qué tienes miedo y por qué no nos hablas para tranquilizarnos? Tú nos has enseñado a confiar en Dios. Su esposa, al ver lo que su hija había dicho, mira también a su esposo y le dice: ayúdanos a recordar las promesas de ese Dios que tú nos enseñaste. Y su hijo de 14 años no se quedó atrás y le dijo a su padre: Padre, ¿por qué no oramos a nuestro Dios? Porque tú nos enseñaste que pueden caer 1000 cosas alrededor y a nosotros no nos tocará. Pensando en aquel versículo, caerán. El padre reaccionó, se arrodillaron, cerraron sus ojos y empezó a elevar una oración. Y se olvidaron por un momento de lo que sucedía alrededor. Gritos, explosiones, balas. Y mientras estaban orando, un soldado del grupo rebelde entró a su hogar y asesinó a su esposa, a su hija y a su hijo. Pero él no fue asesinado. Dentro de esta historia, quiero resaltar los cimientos que este hombre había puesto en su familia y que en esos momentos de pánico donde el héroe tenía que ser él, de dar tranquilidad, fueron su esposa y sus hijos quienes le recordaron lo que él les había enseñado. ¿Sí? Es por eso que en esta historia el hombre queda vivo, cuenta su historia, conoce de Jesús porque es un judío y hoy en día predica y enseña de la importancia de crear unos fundamentos o de edificar sobre la roca llamada Cristo. Acompáñame al texto de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Jesús viene allí hablando, orando, y unos versículos atrás, si usted mira, para hablar un poco del contexto donde se está presentando la historia de los 2 cimientos, vemos que Jesús viene hablando de los profetas falsos o los falsos profetas, ¿sí? Y dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son unos lobos. Y aquí hay un versículo que es muy conocido por nosotros, en
En el versículo 21 dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré, jamás los conocí. Y está en mayúscula esta frase, apártense de mí los que practican la iniquidad o hacedores, como dice la Reina Valera, de maldad. ¿Sí? Y es el medio de esta situación que uno podría aplicarlo dentro del ejemplo de los dos cimientos, que dentro del hogar puede haber también falsos profetas. ¿Sí? No podemos separar lo que viene atrás y por qué Jesús ingresa en estos versículos. Ahora vamos a detallar estos versículos y los vamos a complementar con el pasaje de Deuteronomio. Dice allí, por tanto, cualquiera que, ¿qué? Versículo 24. Que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre que sabio. Ahora, esta historia vamos a tratar de hacer como un paralelo, porque está mencionando a dos tipos de hombres. Un hombre que sabio y el otro era ¿qué? Insensato, ¿cierto? Y estos dos hombres, el uno, hombre sabio, y cuando la Biblia se refiere a un hombre sabio, se está refiriendo a alguien que sabe mucho, ¿sí? Pero con el complemento que cuando viene la sabiduría de Dios, le está dando la capacidad tanto de hablar como de actuar. Y el hombre insensato es aquel que tiene una ausencia de sensatez, es decir, de juicio, de prudencia o de sabiduría. ¿Sí? Entonces, cuando usted está en el semáforo y llega el de la moto así todo rápido y se pasa el semáforo en rojo y usted le ve, ahí va el imprudente, ¿cierto? Es una persona poca sabia, ¿verdad? Ahí como para dar un ejemplo y puedan entender. En este pasaje dice el texto que ambos edificaron una casa, ¿sí? Y en la Biblia, cuando habla de casa, refiere a un hogar. ¿Qué es un hogar? ¿Qué es un hogar? Mamá, papá, hijos, ¿verdad? Dentro del diseño de Dios, desde la creación, uno de sus planes fue crear en la humanidad hogares, ¿sí? Y el hogar, entonces, podríamos decir que es un diseño divino y que está desde la creación. Y antes de existir iglesia o templo, antes de existir esto físico, existió el hogar. Es decir, el hogar está por encima del templo. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. ¿Lo creó a imagen de quién? De Dios. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer. Otro día hablamos de lo que se vive hoy en día. Y los bendijo
con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Desde allí podemos ver entonces que hay un diseño desde la creación divino llamado hogar. ¿Ven? Y ahí mismo en Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios lo complementa diciendo, por eso el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de hogares, pensando desde el diseño divino y pensando en las primeras familias, entonces, ¿cuáles se les ocurre a ustedes que existieron? Adán y Eva. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién? Caín y Abel, Noé y sus hijos, Abraham. ¿Sí? Entonces vemos que desde la creación siempre ha permanecido el hogar o ha sido un diseño por parte de Dios. Amén. Muy bien. En nuestra actualidad, de pronto no se cumple ese diseño tal como lo planeó Dios, porque hoy en día vemos que hay hogares conformados no solamente o no por un papá y una mamá, sino que está conformado por mamá, hijos, que conocemos madres, cabezas de familia, ¿sí? O puede estar conformado por hermanos, porque ya no está papá y mamá. O puede estar conformado solamente por una pareja que aún no ha decidido tener hijos. Pero creo que todos los que estamos en este lugar conformamos un hogar, ¿sí? Conformamos un hogar. Todos los que estamos en este lugar. Ahora, si usted vive solo, no tiene pareja, no tiene hijos, usted conforma un hogar que tal vez no están dentro de una misma casa, pero dentro de unos padres, una mamá o un papá o ambos. Ahora bien, luego de que en ese versículo vemos que tanto el hombre sabio como el hombre insensato edificaron una casa, los textos lo dicen, versículo 24, en la parte B, dice, un hombre sabio que edificó casa sobre la roca, y en el versículo 26, en la última parte, un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Entonces, ambos edificaron una casa. Y a ambos también se les da una instrucción, que también la vamos a mirar desde Deuteronomio. El versículo 24 empieza diciendo, por tanto cualquiera que ¿qué? Oye, la primera instrucción, escuchar, oír, ¿sí? Lo segundo es que ¿qué tienen que escuchar? Estas palabras mías, ¿de quién eran? ¿Quién era el que estaba hablando ahí? Jesús, ¿sí? Jesús. Estas palabras mías que provienen de Jesús y las deben de poner ¿en qué? En práctica, ¿cierto? Entonces lo primero es oír, ¿sí? ¿Oír qué? La palabra. Y lo tercero, no solamente oírla, no solamente es venir a escucharla, no solamente es leerla por leerla, sino que debo ¿qué? Ponerla en práctica. En Deuteronomio también sucede lo mismo. Vaya conmigo en Deuteronomio capítulo 6. Ese mismo mandato Jesús lo está reafirmando desde el pasaje de Mateo. Versículo 4 de Deuteronomio dice que ¿cómo empieza? Oye, ¿y ese oye es de qué?
de escuchar, de oír. Se cumple la regla del versículo 24, capítulo 7 de Mateo que acabamos de leer, ¿cierto? Oye Israel, escucha, oh Israel, en esta versión. Y ahí viene, el Señor es nuestro Dios, el uno es. Lo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando, ¿quién las mandó? Dios. Ojo, no me pueden, debemos diferenciar. En Mateo, ¿quién habla? Y aquí, ¿quién habla? Dios, ¿sí? Y estas palabras que yo te mando, ¿las palabras de quién? De Dios. ¿Y en Mateo? De Jesús. Estarán sobre tu corazón. Y versículo 7. Y diligentemente la enseñarás a tus hijos. ¿Esto es qué? Esto es una acción, o sea que solamente no lo van a escuchar, no solamente van a meditar sobre ella, sino que ¿qué? La van a enseñar. En otras palabras, ¿lo van a poner en qué? En práctica. ¿Con quiénes? Con sus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa. Entonces allí podemos ver que Jesús está reafirmando lo que en Deuteronomio está sucediendo. 3, digamos, requisitos o 3 reglas para que se pueda cumplir algo que viene más adelante. Entonces lo primero es ¿qué? Oír. Lo segundo, ¿qué debemos oír? La palabra. Y lo tercero es ponerla en práctica. Ahora, en el mismo texto, para ambos viene la misma prueba, tanto para el hombre sabio como para el hombre insensato. Miremoslo. Versículo 25. Viene hablando y hay una conexión. Mire que ahí empieza el versículo 25. Y cayó lluvia. Y ese y es un conector, hablando desde la gramática, o sea que conecta el versículo 24, ¿sí? Y dice, y cayó la lluvia, ¿sí? ¿Y vinieron qué? Enumérenlos conmigo. ¿Qué vino primero? No. Lluvia, ¿sí? Y cayó lluvia. ¿Vinieron qué? Ríos o torrentes. ¿Qué más pasó? Soplaron los vientos y ¿qué? ¿Y qué hicieron? Y azotaron aquella casa. ¿Y cómo termina diciendo? Pero no se cayó. En el versículo 27 también hay un conector, el y, que conecta con el versículo 26 para hacer referencia que este A viene hablando del hombre ¿qué? Insensato, ¿verdad? Y dice que para él también vino lluvia. ¿Qué más vino? Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Quiere decir que ambos tuvieron las mismas pruebas. Ahora, a mí me encanta la imaginación y cómo Jesús muestra o implementa a través de estas imágenes para ambos casos. ¿Quién es? Bueno, aquí está Dani. ¿Quién es más? Yo creo que nadie. Vive para el sur. ¿Escucharon ayer del fuerte aguacero que cayó en el sur? Con fuertes vientos, ¿sí? Y que creo que fue fuerte, ¿sí? Y mire Jesús cómo empieza diciendo que tanto para el hombre sabio como para el insensato vienen pruebas. Lo primero que dice es, ¿qué? Lluvias, ¿sí? Ahora, cuando usted está por ahí en X lugar, un lugar abierto, le cae una gotera, ¿usted qué dice?
Va a llover. Está goteando, ¿cierto? ¿Se moja usted con esa gotica? No. Para poder decir que está lloviendo tiene que ser ¿qué? Muchas gotas de lluvia, ¿de verdad? Bastantes. Una sola gota no la podríamos llamar lluvia. Pero cuando ya se suelta, como decimos nosotros, se largó ese aguacero, ¿verdad? Empieza a llover fuerte. ¿Cuáles creen ustedes que son esas pruebas que podríamos llamar lluvias dentro del hogar? Esas que son permanentes, de todos los días, cae, no es una, no es dos, ni tres, como dice la alabanza aquella de Diomedes, el hermano Diomedes. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes? Ayúdenme a construirlo. ¿Cuáles creen ustedes que dentro del hogar son esas lluvias que pueden golpear o traer pruebas a nuestro hogar? Las enfermedades, salud, economía, ¿sí? Pero no es permanente. Usted hoy está mal económicamente, pero en cuestión de días se le puede solucionar la vida económica, ¿sí? Son esas lluvias constantes que es las discusiones. Y todos los días discutimos. Esposo con esposa, madre con hijos, y todos los días existen las discusiones, las diferencias. ¿Sí? Es que usted esto, es que usted esto, y empiezan a salir frases. Estoy cansada de estar diciendo lo mismo todos los días. Estoy cansado que todos los días me diga lo mismo. ¿Sí? Y empiezan a haber lluvias, gotas, y eso va aumentando en el hogar. Empiezan a haber desacuerdos, inconformidad dentro del hogar, que hasta ese momento no es que grave, es manejable, y hay algunos hogares que se acostumbran a vivir así. Pero Jesús, en su imaginación creativa, dice, y luego vienen los torrentes. ¿Causados por qué? Por la lluvia. En otras palabras, es el desborde de un río. Y este sí hace daño. ¿Sí? ¿Qué hace? Destruye, daña, arrasa, ¿verdad? Si es fuerte, se lleva lo que encuentre. Y dentro del hogar, a veces pasamos de tener una lluvia y pasamos a tener ¿qué? Un torrente. Y ya empiezan las agresiones. ¿En qué estaba pensando el día en que yo me casé? ¿Sí? Dios mío, man, llévatelo para no mandártelo. ¿Por qué no se larga de la casa? ¿Hasta cuándo quiere que lo mantenga? Y arranca y no se vaya. ¿Sí? Y empiezan a ver los torrentes. Y ahí, entonces sí podemos incluir la enfermedad, ¿sí? Ahí podemos incluir los desempleos, porque ya es algo que empieza a impactar mucho más fuerte dentro del hogar. Pero a Jesús se le ocurre algo más que eso. ¿Qué dice?
luego vienen vientos fuertes. ¿Sí? Vientos fuertes. Él no ha separado nada. Sigue lloviendo, se desborda el río, pero ahora vienen vientos fuertes. ¿Sí? ¿Y cuáles creen ustedes que son esos vientos fuertes dentro del hogar? La amargura. ¿Qué más? El abandono. ¿Sí? Y aquí ya se empiezan a escuchar voces de separación. No solamente en el matrimonio, sino con hijos. ¿Sí? Me voy de la casa. Ya no te aguanto más, me quiero divorciar. ¿Sí? Y en los hijos, muy similar. Ya no te aguanto más. Y empieza a haber un huracán dentro de nuestro hogar. Nosotros hemos experimentado parte de estas cosas que está diciendo Jesús. Y cuando llueve fuerte y empiezan los que vivimos pues por acá más cerca alrededor, empiezan a bajar esos ríos de agua, esas torrentes de agua. Y hasta ahí uno como que aguanta, pero cuando hay vientos y que usted se asoma por la ventana y por allá volando una teja, como ayer, ¿sí? En el sur, que iba volando una teja, usted ya se empieza a asustar y a preocupar más. Y así mismo Jesús está llevando esta metáfora al hogar o a la casa, donde vienen vientos fuertes y que dependiendo la posición, si eres sabio lo podrás enfrentar y si no eres sabio, eres insensato, como dice, escaso de sabiduría, ausencia de sabiduría, entonces tu hogar se va a dañar. Y a eso le podríamos complementar muchas más cosas que empiezan a atacar los hogares. Y termina diciendo Jesús que es azotada, ¿cierto? Y ese azote es un azote que causa dolor, es un azote que ya es permanente en causar dolor, ¿sí? Golpeada, ¿verdad? Y es donde aquí los hogares ya no tienen solución. Los hijos no respetan o no honran a sus padres. Los esposos ya no se respetan y existen las agresiones. Y llegamos a ese punto donde ya no hay una tranquilidad dentro del hogar. Pero también trayéndolo más a nuestro contexto, esas lluvias se pueden generar cuando hay distancia dentro de nosotros mismos y en el hogar, ¿cierto? Si el título es Edificando mi hogar sobre la roca, ¿quién creen ustedes que es la roca? Cristo. ¿Y qué es una roca? ¿Qué trae la roca? Firmeza, ¿verdad? Y si lo complementamos con el texto de Deuteronomio, podemos validar que Dios nos dio a nosotros una orden de enseñar en nuestro hogar la palabra de Dios. Y hoy en día esto es lo que menos convoca a una familia, a un hogar. ¿Sí? A mis hijas les encanta ver películas. Entonces cuando ellas ven que yo tengo así como que no tengo que madrugar, hay un festivo, algo así, vamos a ver película y vamos a comprar pizza y vamos a comprar mecato. Y es bien, no estoy diciendo que eso esté mal, para que no me lo malinterpreten. Pero cuando yo les digo, bueno, y vamos a hacer el devocional, ay, papi, hoy llegué tan cansada, ¿sí? Ay, tengo mucho sueño, porque
las cosas espirituales cuestan más emplearlas en el hogar. ¿Sí? Y vemos hogares donde cada uno sálvese como pueda. Haga usted su devocional, yo hago el mío. Matrimonios que no practican el devocional. Madres o padres con hijos que no practican el devocional. Les cuesta sentarse juntos a estudiar un pasaje, a coger un libro de estos que ayudan para los devocionales, a meditar sobre la palabra juntos. ¿Sí? Y lo que nos acoge hoy en día. Y si están reunidos, cada uno con su celular, alimentando su vida de forma individual. ¿De qué? Y aquí, entonces Jesús habla de un hombre sabio y uno insensato. Para el contexto de Jesús, Jesús tenía que hablar de un hombre, porque dentro del pueblo judío, la cabeza era el hombre, la autoridad, y quien debía emplear o crear ese ambiente espiritual de enseñanza era el hombre. Pero también habían viudas, habían huérfanos, ¿sí? Y que estas personas también debían de velar para que la palabra de Dios estuviera en su hogar. Entonces, no es que yo no tengo esposo, entonces, no. Tú eres responsable dentro de tu hogar. Es que no tenemos hijos. Bueno, hay una pareja, ¿sí? Para fomentar esto. ¿Y qué los convoca más? ¿Qué programa hay ahora de moda? El desafío. Betty la Fea. Se sabe a programación. Bien. ¿Sí? ¿Que está malo verlo? No voy a discutir eso. Pero que si eso reemplaza la alimentación espiritual, ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. De padres, hijos que se sientan a ver, según lo que estén viendo, porque hoy en día, hasta para hablar de cualquier cosa tan simple, tienen que mostrar una mujer semidesnuda, porque eso es lo que vende, ¿verdad? Ahora, en el versículo 9 de Deuteronomio, mire lo que dice, cómo termina diciendo: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto era una práctica que se realizaba en el pueblo de Israel en aquellos tiempos, que aún todavía se practica dentro de las comunidades judías. Y ellos lo que hacían era que luego de reflexionar sobre la Torá, escribían allí en la entrada de su casa, los que ya habían edificado, pero para este momento ellos todavía no habían hecho una edificación. Recuerden que en ese contexto vivían en unas, lo que conocíamos como tiendas, ¿verdad? Pero lo que hacían ellos es que escribían lo que habían reflexionado sobre la Torá, las promesas de Dios, y las escribían fuera a un lado de la puerta, para mirarlo como un postre, eso, es que vea pues, pensando en comida, y en sus puertas, y esto lo hacían con la intención que al salir lo leían para recordar lo que Dios les había enseñado, y que cuando regresara nuevamente lo leyeran, ¿sí? Entonces usted ve que hoy en día existen son los cuadros,
¿Sí? Entonces usted entra a la casa y usted ve allá el cuadro con el Salmo 91. El Salmo 23. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un versículo allá que Ángela imprimió y les quitó la letrica y lo escribió allá todo el proverbio, en que cubre sus pecados. Y ese es el versículo de nosotros en nuestra entrada. Entonces uno sale, lo ve, y entra y lo ve, y a veces trabaja. Y en nuestras hijas se lo hemos enseñado y se lo constantemente se lo reflexionamos, ¿verdad? Entonces cuando ellas hacen algo al escondido, ¿recuerdan lo que dice el versículo en la sala? ¿Sí? Y eso hacía entonces el pueblo de Israel. Lo hacía para recordar, para memorizar, que cuando salieran pudieran escuchar o recordar mejor lo que Dios había hablado. Y cuando regresaran, se hicieran una autoevaluación, un autoexamen de mirar si eso que escribieron allí lo habían practicado durante el día. Eso es lo que hacían ellos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿lo practicamos nosotros? Algunas preguntas de aplicación. Laura, ¿me ayudas acá, por favor? ¿Con cuál de estos dos hombres te identificas hoy? Pensando en cómo está tu hogar en la actualidad. ¿Con cuál de estos dos hombres? ¿Sí? ¿Con el hombre sabio que edificó sobre la roca, sobre algo firme, o con el hombre insensato que edificó sobre la arena? Pero que cuando vino la lluvia, cuando vino las torrentes, que cuando vino los fuertes vientos, su hogar se dañó, su hogar se dividió. Y puede que hoy en tu casa estén juntos, pero como dice el dicho, juntos, pero no revueltos. Y dentro de nuestros hogares existe la división por una discusión donde llevamos días en el que no nos hablamos, días en el que no nos miramos, y si discutimos, así nos acostamos, ¿sí? ¿Y con cuál edificación hoy tu hogar se puede identificar? ¿Está cimentado sobre la roca o cimentado sobre la arena? Y hoy quiero hablarle a cada uno de ustedes. Cierra sus ojos. Primero quiero hablarle a los esposos, a los hogares que están conformados por esposo y esposa, y quiero hablarle primero a los esposos. Y quiero que pienses, ¿qué estás haciendo para edificar sobre la roca? ¿Estás creando ambientes espirituales de compartir, de reflexionar, de estudiar la palabra con tu cónyuge, con tus hijos? ¿O eres tú quien necesita que cree en ese ambiente? Porque tal vez el desánimo se ha apoderado de ti
O tal vez no te interesa porque piensas que cada uno es responsable de buscar a Dios. ¿Cómo estás ayudando a tu esposa? ¿Sobre qué valores o principios están sembrados o sembrado tu relación? Que cuando vengan las lluvias fuertes, las torrentes, tú puedas recordar las promesas de Dios y tenga la capacidad de hablar y de actuar diciendo: ven, busquemos la ayuda de Dios, la dirección de Dios. Esposas, ¿qué están haciendo ustedes para edificar sobre la roca? ¿Estás ayudando a crear esos ambientes? ¿Estás ayudando a que tu familia confíe en Dios? Porque tú eres la sabiduría del hogar. Hijos, ¿sobre qué están edificando el cimiento de su hogar? ¿Ya ves a tu papá, a tu mamá como un hermano? Le gritas, le hablas fuerte porque no te entiende, porque piensa a la antigua, porque te aconseja de lo que para él o para ella son malas amistades que no te van a ayudar. Recuerda que tan importante fue para Dios que aún en sus mandatos colocó esto para todos: honra a padre y a madre. Hogares que se están acabando con frases: voy a mirar hasta dónde aguanto. Voy a mirar hasta dónde aguanto. Estás sembrando o edificando mejor sobre la arena. ¿Qué te dice Dios en esta mañana? ¿Qué te dice Jesús? Y siento en mi corazón que tenemos hogares quebrados. Algunos están bajo lluvia, pero hay hogares que están bajo vientos fuertes, donde la única salida que ven es la división. Y hoy hay fiesta en el cielo porque
Si tu hogar está así, de esta forma, y tú llegas a este lugar a escuchar esta palabra de parte de Dios, es porque hay una oportunidad en Cristo Jesús. Así que si tú sientes, y quiero hacer este llamado, Dios lo pone en mi corazón, que sin pena, reconociendo, en algún momento yo lo tuve que hacer, donde mi pensamiento era la separación. Mi solución era el divorcio. Tuve que reconocer delante de Dios que necesitaba ayuda y que necesitaba que ese Dios obrara en mi vida, en la de mi pareja, en la de mi hogar, en la de mis hijas. Que hoy Dios lo puede hacer también en tu vida. Yo quiero invitarte que te pongas sobre tus pies. Y dices, Señor, esta mañana necesito que restaures mi hogar, porque no le hemos edificado sobre ti, que es la roca, sino sobre la arena. ¿Hay alguna familia que hoy dice, necesito que Dios restaure y levante nuevamente ese altar y que esos cimientos recobren vida y pueda edificar sobre la roca? Póngase a sus pies. Y yo quiero invitarlo a que pase aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes. No le dé pena. Pase al frente. Y quiero invitar a Pastor Dani, a Claudia, al Pastor Fernandín, a Gloria, que me ayuden a administrar a estas personas.